50 años son suficientes para que los hechos históricos se vuelvan historias legendarias. Y para 1140 la primera cruzada se había convertido en justo eso. El éxito de la excursión llenó de motivación a la gente de Europa, y justo esa motivación sería necesaria muy pronto. Los estados cruzados fundados en la primera cruzada no controlaban del todo la zona. Edesa, el estado que se ubicaba más al norte, era el más débil de los tres y por tanto era atacado constantemente por musulmanes que dominaban la región. Pero su verdadero problema vendría con el ascenso de Imad al-Din Zengi. Zengi era el hijo del gobernador de Alepo, quien fue asesinado. Por tanto, Zengi sería adoptado por Kerboga, el gobernador de Mosul. En pocos años, Zengi tomaría control no solo de Mosul, sino Damasco, Alepo y gran parte de Mesopotamia. Con el abundante poder que ahora tenía en sus manos, Zengi puso su mirada sobre Edesa, la cual tomó en 1144, desencadenando la Segunda Cruzada. El Papa encargaría a Bernardo de Claraval la misión de diseminar el fervor por este segundo esfuerzo contra los musulmanes para recuperar Edesa. Bernardo era uno de los hombres más famosos de la cristiandad, y gracias a su elocuencia y gran facilidad de entusiasmar a las multitudes, convencería al pueblo europeo que el apoyar a las cruzadas era una misión digna en la cual no solo obtendrían la absolución de sus pecados, sino también alcanzarían la gracia. En Francia, Bernardo obtendría algo que la cruzada anterior nunca pudo: el apoyo de los reyes. Al juntar a los nuevos reclutas quienes pedían vestirse de cruces, se acabó la tela, e incluso se dice que Bernardo entregó sus propias prendas para hacer más cruces para la multitud. Su gran carisma se extendió a Alemania, en donde llevó a Conrado, emperador alemán, a las lágrimas al predicar, y se uniría a su causa. Mientras tanto, el Papa autorizó otras 2 cruzadas. Al noreste de Alemania se encontraba el pueblo de los Wendos, un grupo de eslavos paganos que los sajones en Alemania planeaban en convertir a la cristiandad después de varias campañas militares para conquistarlos que no resultaron exitosas. Bernardo, quien visitó a los sajones, les ordenó: se prohíbe completamente hacer una tregua por cualquier razón hasta que todos los Wendos se hayan convertido al cristianismo o estén destruidos. Una de las cuantas demostraciones de lo despiadadas que eran las cruzadas. Esta fue muy eficiente y exitosa, y sería el inicio de las cruzadas bálticas. La otra campaña aprobada por el Papa fue en la península ibérica, en donde el rey Alfonso VII de León y Castilla y el rey Alfonso de Portugal tenían como objetivo destruir a la taifa de Badajoz y retomar las tierras controladas por los almorávides, respectivamente. Los portugueses con ayuda inglesa y los españoles con ayuda genovesa harían rápido trabajo de los musulmanes, tomando las ciudades de Lisboa y Almería para 1147. Pero los éxitos del pasado no aseguran los éxitos del futuro. Esta es una dura lección que aprenderían pronto los participantes de la Segunda Cruzada en la Tierra Santa. Conrado y su ejército partieron el 11 de mayo de 1147 y llegaron finalmente a Constantinopla mucho antes que los franceses. El ejército alemán estaba compuesto por 20.000 soldados, y tal vez fue esto lo que motivó la confianza de Conrado para cruzar el Bósforo, en vez de tomar la decisión más cautelosa de esperar a los refuerzos. Los alemanes avanzaron por Anatolia, pero durante la excursión, los selyúcidas se aprovecharon de la falta de suministros del ejército opuesto, desgastándolos con pequeños ataques, infligiendo menores pero graves bajas cada vez. Eventualmente los alemanes llegaron a Dorileo, en donde después de que los nobles le pidieran a Conrado que se retiraran de la pelea, los turcos volvieron a atacar. Conrado no era un gran general, y su ejército perdió terriblemente, alrededor del 60% muerto en batalla. Conrado y el resto de sus fuerzas se retiraron a Nicea a esperar la llegada de los franceses. Cuando estos arribaron, el rey francés Luis VII se alarmó de ver a su aliado tan reducido en números. Juntos, Luis y Conrado decidieron formular un plan para avanzar a lo largo de la costa en vez de adentro del continente, pero el constante acoso por parte de los ejércitos turcos no terminaría. Luis, como Conrado, no era un gran general, pero los franceses lograron defenderse mejor de los turcos, aún sufriendo grandes bajas. Por ejemplo, en la batalla de Éfeso, en el que los franceses lograron salir victoriosos en Nochebuena de 1147,
y de nuevo en la batalla del Meandro unos días después. Para este punto, el ejército cruzado no había logrado avanzar mucho, ya que solo habían logrado llegar hasta Antalya. El ejército era ahora solo una fracción del que había llegado a Constantinopla unos meses atrás. Así que, Luis, cansado de constantes luchas en tierra turca y con el peligro de cruzar las montañas, decidió que sería más fácil avanzar por mar, por lo que intentó contratar navíos italianos. Pero, irónicamente, el ejército cruzado era demasiado grande para poder ser movilizado en los botes. Aún así, Luis decidió irse solo, junto con su esposa Leonor de Aquitania, dejando que su ejército completara el viaje a pie. Obviamente esto gravemente bajó la moral del ejército francés, pero continuaron sin su rey. Guiados con la ayuda de caballeros templarios de ultramar, el ejército logró completar el viaje a Antioquía. Noticias llegarían de un suceso que parecería una bendición para los cruzados, ya que un año antes, Zengi fue asesinado por un esclavo franco en su baño. Pero la fortuna fue fugaz, ya que el hijo y heredero de Zengi en Alepo, Nur ad-Din, decidió hacer una masacre en Edesa, matando a todo hombre, mujer o niño cristiano, y después quemó la ciudad, hasta el suelo, para que los cruzados no pudieran tomar. Raimundo de Poitiers recibió ansiosamente a los cruzados en Antioquía, pero al verlos llegar se llevó una amarga sorpresa. Él esperaba un contingente listo para la pelea, pero lo que llegó fueron los restos de los sobrevivientes de los ejércitos alemanes y franceses, y por encima de todo, Luis llegó por separado. Aún así, aprovechando la llegada de los cruzados y con la destrucción de Edesa, Raimundo sugirió cambiar el destino a Alepo, para aprovecharse de la división entre los dos herederos de Zengi, Saif al-Din en Mosul y Nur ad-Din en Alepo. Antes de esto, muchos cruzados habían llegado al sur, al estado cruzado de Jerusalén, entre ellos, Conrado, quien después de caer enfermo y recuperarse en Constantinopla, se unió al resto en Acre. Esto motivó a Luis a rechazar la propuesta de Raimundo y se fue hacia Tierra Santa. Aunque uno pensaría que los estados cruzados siempre existieron con animosidad hacia los musulmanes, eso es falso. Después de todo, estos estados vivían muy adentro de la región absolutamente controlada por las diversas naciones musulmanas, por lo que, por la mayor parte, intentaban coexistir con ellas y comerciar. Uno de estos aliados para el estado de Jerusalén era Damasco, pero después del ascenso de los zenguíes, Damasco había cambiado su lealtad. Por eso es que en el Consejo de Acre en junio de 1148 se decidió que el nuevo objetivo de la cruzada sería Damasco. Conrado y Luis, después de mucho debate, accedieron a la propuesta. Los ejércitos franceses y alemanes, junto con los caballeros templarios y el ejército del reino de Jerusalén, juntarían 50.000 tropas para asediar Damasco. Los cruzados apostaron todo en que Nur ad-Din y Saif al-Din estarían demasiado preocupados en otras partes para defender la ciudad, por lo que un asalto rápido podría arrollar a las defensas de la ciudad gracias a la superioridad numérica del ejército asediando. Lo peor para los cruzados ocurriría, ya que los hermanos, en vez de pelear, habían firmado una tregua y juntando sus ejércitos marcharían al sur para evitar una toma francesa de Damasco. Ahora la ventaja la tenían absolutamente los musulmanes, ya que no solo contaban con la ventaja estratégica de defender en vez de atacar, sino que un ejército enorme llegaría como relevo. Por tanto, los cruzados se retiraron solo 4 días de haber empezado el asedio. Los reyes Conrado y Luis regresaron a su hogar, mientras que el reino de Jerusalén no tuvo otra opción más que firmar un tratado de paz con Damasco. En poco tiempo, noticias del terrible fracaso de la expedición se moverían como plaga alrededor de Europa, rompiendo los corazones de miles. Bernardo de Claraval, quien había vendido la cruzada como una garantía, sufriría gran parte del criticismo por el fiasco de la misión. Por otro lado, la primera cruzada había sido tan exitosa en gran parte por el genio militar de Bohemundo de Tarento, pero lamentablemente, ni Luis ni Conrado se le acercaban a los pies en experiencia militar. Junto a eso, la falta de coordinación entre el rey francés y alemán aseguraron grandes derrotas a lo largo de la cruzada. Sumado a todo, los bizantinos no solo no ayudaron en lo más mínimo a los cruzados, sino que viendo por su propio bien antes que el de su aliado el rey Luis,
El emperador bizantino Manuel ofreció poca hospitalidad y aseguró pasivamente que los cruzados se vieran en desventaja. Pero Europa realmente no tuvo grandes consecuencias, sino que al que le tocaría lo peor que dejó la cruzada fue el reino de Jerusalén, quienes perderían todos sus aliados, incluyendo a los bizantinos con quienes en 1169 intentaron tomar Egipto, pero se enfrentarían a un personaje que cambiaría la historia de la región por las próximas décadas: el sultán de Egipto, Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, mejor conocido como Saladino.